comencemos a vincular la alimentación con cómo construyes tu cuerpo. No solo engordar o no, trasciende la grasa. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para vivir mejor. Y en ese sentido, nada más importante y de utilidad diaria que lo que comemos. Porque todo lo que comemos tiene un efecto directo en nuestra salud. Muchas veces comemos por inercia sin detenernos a pensar cómo esto nos suma o nos resta años de vida. Hoy hay tanta información sobre qué y cómo comer, cuándo comer. Hay tantas opciones para elegir y quizá menos tiempo para preparar nuestras comidas. Para eso conversamos hoy con el nutricionista Alex Camaño. Él es además deportista de alto rendimiento y director de SUMAC, una organización que trabaja con comunidades rurales en Ecuador y Tanzania para fomentar la salud preventiva, la nutrición y el deporte. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por un tema que está súper de moda, que es la inflamación. Uh-huh. Somos personas sedentarias, vivimos con un montón de estrés, hay muchísimos alimentos ultraprocesados. Cuéntanos si vivimos en un estado de inflamación permanente sin darnos cuenta y cuál es la inflamación que nos sirve y cuál es la que no nos sirve. Chévere. A ver, primero comencemos por qué es la inflamación. O sea, la inflamación siempre ha sido el malo de la historia, pero no es necesariamente algo malo. Cuando la inflamación es constante, es crónica, ahí tenemos un problema. Te doy dos ejemplos. Yo estoy montando bici y me caigo. Entonces, este golpe lo que genera es del cuerpo un mecanismo de protección y de recuperación. Uh-huh. Es tan simple como eso. Esa es la inflamación. Pero después existe la que es más silenciosa, porque cuando te caes te duele y te inflamas y te tocas y te duele. Pero hay la otra que es un poquito más peligrosa, la que no te duele, la que no le sientes. ¿La que no se ve? La que no se ve. Ese es como un asesino silencioso porque está ahí toda tu vida. Y es más, cada vez es más frecuente. Y esta es la inflamación silenciosa. Cuando tú comes y comes alimentos que no son de gran calidad, el cuerpo se protege. El cuerpo no entiende qué es una golosina o qué es una toxina. Entonces se tiene que proteger. Entonces genera mecanismos de crisis. Y eso provoca inflamación. Cuando no tienes estilos de vida saludables, todo el rato estoy estresado, que al final la gran mayoría de personas tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que hacer algo de la vida. Entonces nos vamos a estresar. Yo creo que uno de los grandes problemas es que no tenemos mecanismos de cómo soltar ese estrés. Perdona. Sí, no, y a la final eso es lo que genera inflamación crónica. Y la inflamación crónica es una cascada de factores que puedes prevenir en cualquier rato. ¿Cómo se ve la inflamación? Alguna vez una doctora me decía, cuando te duermes y te levantas con todas las manos hinchadas, eso es que estás inflamado. ¿Cómo se siente y cómo se ve? Es un síntoma, o sea, el estar hinchado es un síntoma, pero también otros síntomas es estar todo el rato cansado, o todo el rato mal genio, o todo el rato irritable, ¿sí? O como y me hincho. Todo lo que coma me hace mal. Estoy tratando de comer súper saludable, pero como saludable y no me deshincho. Ese ciclo de cosas es algo que nosotros ya normalizamos. Entonces yo veo muchos pacientes que me dicen, Alex, creo que me hiciste un daño porque ya no puedo comer comida basura. Le digo, sí, no, o sea, no me encantaría que comas algo y te haga mal, pero lo que sentiste es ya estar más desinflamado y ahora no quieres volver a estar inflamado. Entonces nos hemos normalizado la inflamación, bueno, ya estoy cansado de lo que hay. Cuando tú ves un paciente, ¿le ves que está inflamado o cuáles son las, 5 preguntas que le haces para saber si es que aquí hay un tema de inflamación? Te pregunto por qué entras a mi consulta. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, yo no te voy a imponer nada, pero quiero entender cómo puedo yo ayudarte a ti. Y generalmente todo me sienta mal, estoy débil, no siento que bajo de peso. Y muchas veces es eso, o sea, ya vamos sondeando un poco más, entrando a hábitos, estilos de vida, cómo duermes, cómo te levantas, qué comes, cuál es tu patrón de alimentación. No es que trabajo, no puedo comer bien, es imposible porque trabajo de 8 a 8 y no. Sí, no, para todo hay herramientas, para todo hay soluciones, la cosa es encontrar la tuya. Entonces, por ahí va. Y ahí vamos. Cuéntame la dieta antiinflamatoria. ¿En qué consiste a grandes rasgos? ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar o cómo tienes que organizarte? A ver,
la dieta antiinflamatoria es un concepto de vida. Yo lo recomiendo. Porque cuando dices dieta, voy a morir de hambre, voy a comer horrible, voy a comer desabrido. Entonces, involucra muchos factores. Hablemos del tema de alimentación. Y después sí me gustaría entrar con el tema de actividad física porque es otro factor súper importante. Cuando tú comes, en tendencia general, los occidentales estamos comiendo casi 10 a 100 veces más factores de inflamación versus factores de antiinflamación. Y eso comienza en las grasas. Bueno, yo cocino el aceite con el típico refinado, ahí tienes uno. Como carbohidratos simples, ahí como otro. Como gluten, que el 60-70% de la población tiene intolerancia. No es celíaco, pero tiene intolerancia. Y podemos entrar también en esa rama, que no es moda la intolerancia. Pero también comes grasas proinflamatorias, ¿sí? A ver, para empezar, las grasas entonces. Es un factor. Buenas y malas. Más que buenas, sí, o sea, buenas y malas hay herramientas. Hay grasas que son promotoras de inflamación, aceites refinados, generalmente los panes que utilizan estas margarinas pueden llegar a ser inflamatorias, pero también hay las buenas del asunto, que son grasas saludables. Puede ser semillas de ajonjolí, de linaza, de chía, pepas de sambo. ¿Alguna vez has comido un ají con pepa de sambo? Sí, delicioso. Es buenísimo. Entonces, esos pequeños tips vas de a poco estabilizando tu relación inflamatoria-antiinflamatoria. Después entras en pescados. Yo recomiendo los pescados grasos, ¿sí? ¿Qué son pescados grasos? Los que viven en climas fríos. Puede ser el atún. Hay lugares más fríos. Las truchas de río. Pero también entramos en temas, el salmón siempre ya comienza a ser una duda, porque los salmones ya se siembran y no se crían de la manera más adecuada, entonces todo eso repercute. No vas a comer un animal enfermo, necesitas comer un animal sano, porque la alimentación es una transferencia de energía. Y el animal sano entonces debería ser con más frecuencia el que está nadando libre, en libertad. El que está libre, ajá. Pero, como digo, hay temas que son muy complejos, pero más bien dar soluciones. Entonces, pescados grasos yo creo que es una buena manera. El aguacate, siempre ahorita está en boga, todo es aguacate y todo el mundo come aguacate, está muy bien, excelente. ¿Se puede comer demasiado aguacate en el día? Sí, pero la cantidad... Muchos le tienen miedo a comer mucho aguacate, pero no le tienen miedo en comerse unos 2 o 3 panes endulzados porque tuvieron ansiedad. El cachito de la panadería. El cachito o la chocolatina, que son buenasas, pero no es la chocolatina per se, es la cantidad. La dosis es importante. Y después vienen temas como gluten. Ponte, el gluten es un es un promotor de la inflamación súper fuerte. ¿El gluten está principalmente en las cosas que se hacen con harina de trigo? Trigo, cebada, ajá. Hay avenas que tienen análogos al gluten, que son las aveninas. Entonces, estos lo que te generan son inflamaciones, pero a nivel, el cuerpo ataca a sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso puede ser celíaco o puede ser intolerante. Entonces, te hinchas. Si eres intolerante al gluten, lo sabes de uno, porque comes y ¡poc!, te inflas. Y si eres celíaco, más aún. Comes y tienes unos dolores horribles, tienes sangrado, etcétera, etcétera. El gluten y el pan. Entonces, ¿qué alternativa? O sea, hablaste hace un ratito, porque hablaste de las grasas, hablaste de los carbohidratos refinados. Cuéntame un poquito este tema en mi dieta antiinflamatoria que vamos a planificar después de esta conversación. Los carbohidratos, ¿cuáles? O sea, y dejando un poco de lado, porque quizá luego vamos a hablar de las frutas, ¿no? Pero, sí. O de las azúcares más naturales, pero los carbohidratos, masas, harinas, pastas, ¿cuáles sí, cuáles no y cuándo? Verás, ahorita tenemos, si hace 30 años éramos intolerantes al gluten o celíacos, estábamos fregados. Pero ahora tienes todas las alternativas habidas y por haber. Entonces tienes, por decirte, arroz integral. Tienes quinoa, tienes choclo, tienes chochos, tienes mote, puedes comer yuca, camote, zanahoria blanca. Ahí ya te di unas opciones para variar todo tu mes. Pero estamos obsesionados en comer pasta, pan, que es a la final son papa. 2 ingredientes. El ecuatoriano promedio es arrocero a morir. Sí. Está la papa y está la pasta, ¿sí? Ahora tienes alternativas inclusive a la pasta, pero ojo, deberías ver siempre si está libre de gluten. Porque te dicen pasta de lenteja que tiene en sí un componente pequeño de trigo. Igual tiene gluten. El pan, igual el pan puede ser de masa madre, mejora tu digestibilidad, pero no deja de ser trigo, ¿sí? Entonces pilas ahí, los panes, ahorita hay panes excelentes de maíz, de yuca, de quinoa. Hay alternativas a todo lo que quieras. La cosa, lo que siempre promuevo es, ¿no te gusta uno?
tengo 10 opciones más, entonces no me complico. Es que soy súper panero. Perfecto, pero tienes alternativas a panes. No me gusta, qué sé yo, el fideo. Ok, o me encanta el fideo, pero perfecto, podemos probar estos y estos otros. Ahorita también está en movimiento las pastas de arroz. Justo hicimos un pad thai que nos quedó buenazo y es una pasta de arroz, es una alternativa. Todo tiene alternativas ahorita. Ok, sigue. Sí, entonces, si tú generas una dieta en tendencia antiinflamatoria o un balance antiinflamatorio, esto es un tema más clínico, porque estás en un esfuerzo por desinflamarte. Pero después te desinflamas y deberías tener un estilo de vida. Ajá. Llegaste a este punto por algo. Entonces, apagar un incendio no me resuelve el problema, porque siguen habiendo chispas, sigue habiendo gasolina y me voy a volver a incendiar. Te doy una analogía. Me caigo la bici, otra vez se me hinchó el codo. Ya me curé. Me vuelvo a caer de la bici, se vuelve a hinchar el codo. Entonces, estamos repitiendo esas caídas de bici todos los días. La cosa es balance. No es ir en contra de todo. ¿Cuál es el efecto en la salud de vivir con inflamación? Porque creo que también hay una tendencia a decir, bueno, sí, el pan me hace mal, o la pizza, por ejemplo, que es además la mezcla entre el gluten de la harina, las grasas, los lácteos, me hace mal, pero bueno, sí como de vez en cuando y no pasa nada. Y luego al día siguiente pues comes otra cosa que quizá no te hace bien y vives así tu vida. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Porque quizá es muy difícil sembrar ahora porque quizá pues cosechas en demasiado tiempo. O sea, sí, la cosa es, imagínate que nuestra vida y nuestro cuerpo es una vela. Y si tienes hábitos saludables, la vela está prendida y dura bien, es prolija, se consume de una manera estable. Cuando tienes estilos de vida no adecuados, tomas, comes mal, no duermes, eres sedentario, esa vela se quema con soplete. Entonces, tarde o temprano vas a llegar a necesitar la ayuda de medicina o generar cambios más agresivos, o sea, muy, muy agresivos. Y yo no estoy muy a favor de los cambios agresivos en alimentación porque no son sostenibles. Comer una manzana nunca ha sanado a nadie, nada. Pero comer bien mantiene un cuerpo extremadamente sólido y no te enfermas de nada. Teníamos las típicas historias de las abuelitas y yo trabajo mucho en comunidades. Ajá. Y estas abuelitas, o sea, siendo súper coloquial, son súper resistentes. Ellas no se enferman por nada, caminan, son fuertísimas, tienen estilos de vida antiguos, aún algo se preserva, pero ya no hay mucho. Después cambiamos totalmente nuestra alimentación, pero no cambiamos el cuerpo. El cuerpo funciona como ha venido funcionando durante muchos años. Claro. Pero la alimentación ha cambiado en 100 años de blanco a negro. Todo es simple, todo es inmediato, todo es ultraprocesado porque lo que te venden ahorita es ahorrarte tiempo. La conveniencia. La conveniencia. No quiero cocinar, no tengo tiempo para cocinar. Perfecto, pero si no tienes tiempo para ti, ¿quién lo tiene? ¿Quién te va a dar? Si no comienzas a cuidarte tú, ¿quién lo va a hacer por ti? Entonces no te digo que seas un chef en casa y llegues a la casa y cocines todo el rato. Yo lo hago. A mí me gusta comer bastante y me gusta comer bien. Pero lo que hay que ser es práctico y elegir buenas recetas. Aquí tenemos, en el Ecuador, lanzamos hasta por mala gana una semilla y te crece. Sí. Frutas, cereales, todo tenemos. Entonces la cosa es informarte, volver a recuperar este tipo de alimentación. Yo lo llamo un poco más tradicional. Entonces envejecemos muy rápido porque comemos muy mal. Consumimos muy rápido la vela porque estamos haciendo malas cosas. Y el esfuerzo va a ser igual. O vas a tener que utilizar esfuerzo para cuidarte, o vas a utilizar más esfuerzo para curarte. Entonces, ¿inviertes en tu calidad? ¿Inviertes en tu cuerpo? ¿O inviertes en pastillas y en apagar incendios? Por ahí va un poco el concepto que trato de promover. Y eso promuevo, y por eso te decía, la actividad física también es un promotor de la inflamación. El ser sedentario se envejece el cuerpo, pero el entrenar mal también te envejece. El hacer deporte hay que hacerlo con mucha inteligencia y hay que hacerlo con cierto orden. Porque yo llego, mis pacientes son, te doy un ejemplo, un grupo, empresarios súper estresados, súper overachievers, quieren todo así perfecto, excelente. Entonces ya, van a comer bien, dieron ese paso, perfecto. Pero quieren entrenar y quieren ser Richard Carapaz al día siguiente. Entonces además, entrenan y se sacan la madre. Estar sentado en la oficina muchas horas también, ¿no? Están
sentados de 8 a 8 y de repente quieren coger un rodillo y entrenar a toda madre porque la percepción del cansancio quiere decir que hice un buen trabajo. No, la actividad física es un ajedrez, es mover ciertas fichas, estimular ciertas cosas. Te doy un ejemplo, no sé si has oído del cortisol que está en boga. Por favor, claro que sí. El cortisol es una hormona de estrés, ¿sí? Nos ayuda para desplegar recursos, o sea, alimentos, glucosa, energía para moverte, ¿sí? Es esta hormona que si tú tenías un león al frente, o corrías con todo o le caías a puñetes para sobrevivir. O sea, se despliega mucha energía durante un lapso de muy corto tiempo, pero es muy ineficiente. Cuando tú ahora ya no tenemos leones, ahora tenemos jefes, que el estrés es lo mismo. Entonces te sube el cortisol y tu cuerpo está constantemente en estrés. El estilo de vida, o sea, el trabajar durísimo, te provoca que estés estresado. Ahora, te pongo el deporte. El deporte de altísima intensidad es otro estimulante del cortisol. Entonces, estoy utilizando el deporte en mi contra, no a favor. Entonces, llegan con unos burnouts tremendos, están quemados, ya no tienen cabeza, sienten que han fracasado. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que utilizaste una herramienta en la manera inadecuada. Oye, tranquilo. Yo entreno por lo menos 6 días a la semana. Yo sé lo que es, o sea, a mí me gusta, soy autoexigente y me gusta entrenar duro. Pero a veces me pongo en esta silla y decir, a ver, tranquilo. Cuando estés sano, te puedo sacar la madre entrenando. Pero ahorita no. Tu cuerpo, imagínate correr una maratón con una pierna. No es lo más eficiente. Y ahorita todos estos entrenadores lo que buscan es rendimiento y muchas veces te están haciendo más daño que bien. Claro, ¿te queman a largo plazo? Te queman a corto plazo inclusive. Y el proceso, la relación que tú tienes con los alimentos es una y con el deporte debería ser otra. El deporte no debería estar vinculado con sacarse la madre. Te reto a que vayas a hacer una caminata o un trote súper suave y vas a ver la cantidad de energía. Si lo haces continuamente y recuperas bien tu cuerpo, es increíble la cantidad de energía que tienes. Pero si sacas la madre de lunes a viernes, creo que lo mejor que puedes esperar es por lo menos un dolorcito de rodilla. Después entras en un desbalance químico en el cuerpo que es otra cosa. Por eso la actividad física es otro componente de la inflamación. Hay que saberlo manejar para desinflamar el cuerpo. Ok. Muchísimas cosas me acabas de decir. Entonces, me hablaste del orden. Sí. Y quisiera que también entendamos un poquito lo que decías. Bueno, a mí me gusta comer mucho, pero el orden de las comidas, y vamos, por ejemplo, más o menos, cuéntame, y yo sé que, primero, si es que alguien necesita ir al médico, hay que irse al médico. Esto solo es una conversación con consejos útiles. Y en segundo lugar, todo el mundo es diferente y todos los días son diferentes, pero cuéntame un poquito una rutina diaria que uno puede utilizar como base para contrastar lo que está haciendo ahora y cómo puede mejorar. En términos de cuándo, cómo, dónde y para qué, la comida, el ejercicio y el descanso. A ver, es súper buena tu pregunta, pero es súper abierta, entonces voy a tratar de ser lo más conciso que pueda. El cuerpo tiene un orden hormonal, los ciclos circadianos. Sale el sol, me levanto, tengo energía, se esconde el sol, bajo la energía, me duermo. Es tan simple como eso, ¿sí? Si nosotros podemos coordinar ese ciclo y hacer una rutina, generalmente el cuerpo va a funcionar mejor. Cuando me levanto, estoy muy permeable a alimentarme bien y a asimilar buenos nutrientes. Yo siempre recomiendo y trabajo con unos zumitos, unos zumos de frutas y vegetales. Mucha gente los llama detox, no son detox porque el cuerpo todo el rato se está desintoxicando, para eso sirven los riñones y el hígado. Pero es como una especie de multivitamínico criollo, con brócoli, con zanahoria, con espinaca, con limón, con manzana, algo sencillo. Y vamos cambiando en 9 días. Tú te levantas con mucha permeabilidad para los nutrientes, te tomas este zumo, revives. Si eres una persona, porque también... Que puede ser un jugo hecho en casa en una juguera. Yo lo recomiendo. Okay. En una licuadora con un poquito de agua, licuar, cernir, tomar, vas. Ah, ¿no es el extractor de jugo? Puede ser, si tienes. Ok, sí, puede ser cualquiera de las dos. Y ojo, no es la fibra, porque si no estás comiendo una masa de fibra enorme y vas a estar repleto y te puede hinchar si no tienes bien la microbiota, te va a jugar en contra. Vamos, sirnámosle y tomemos. Si eres una persona de la mañana, porque
hay distintos tipos de personas. Hay gente que son los típicos morning persons, que son de las personas de la mañana, y hay personas que tienen más energía en la tarde-noche. Los dos son útiles, pero si eres de la mañana, puedes hacer actividad física. Una de las más importantes es que te guste. Si no te gusta, ¿para qué lo haces? Es una tortura. Es una dieta. Ajá. Es matarse de hambre, es matarse de energía. Entonces, encontrar, ahora, puede ser desde bailes, puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser montar bici. A mí me da igual. La cosa es que te guste y que puedas estimular al cuerpo. Que estés moviendo, que el cuerpo circule, se oxigene. Un buen desayuno siempre es vital. Yo considero que un desayuno debería ser súper contundente. ¿Qué es contundente? Vamos, que sea completo. Puede ser huevos de codorniz. Los huevos puedes ponerle con vegetales variados, puedes ponerle con queso. Depende mucho si eres intolerante a la lactosa. No entremos mucho en estos términos, pero un huevo con una buena cantidad de vegetales es una súper opción. ¿Qué otras opciones de proteína tienes para el desayuno? Porque eso es difícil. Pero nadie quiere comerse como la carne, el jugo ahí. Es cultural. Sí. Es cultural. Entonces, lo estándar de la cultura occidental puede llegar a ser un poco de yogur. Sí, hay yogures. Los jamones, los tocinos, esas carnes. Los procesados en teoría no son buenos. No es la mejor carne. La cantidad es muy pequeña y tienen compuestos para preservar justamente que el hígado los considera como toxinas. Entonces enlentece el metabolismo. Si es de vez en cuando, un jamón serrano, un roast beef, yo a mis pacientes les recomiendo, hagamos jamones caseros. Cómprate un lomo de cerdo. Me encanta la mostaza, o me gusta el ajo, el comino, un poco de pimienta. Déjale pasar 1 o 2 días. Y al horno, y rodajas. Ahí tienes un jamón criollo increíble. ¿Y el tocino? El tocino... ¿Qué es deli el tocino? Yo creo que hay pocas personas que no le gusta el tocino. El tocino es como la sal de la vida. Siendo súper... no confiar en una persona que no le gusta el tocino. No, es un chiste más que nada, pero... Es una fuente de proteína y ahí puedes acoplar a tu alimentación. O sea, entre embutidos nuevamente te venden sabor, sin duda, son súper ricos porque son estimulados de sabor, pero no te venden proteína porque la cantidad es pequeña. O te toca pegarte los 200 gramos de jamón que compraste y no creo que es sostenible. Claro. Tampoco es bueno. Pero puedes hacer tus propios jamones, puedes probar un poco de yogur. Ahora, donde viene el tema son las grasas saludables. Y me enerva tener que aclarar las grasas saludables, porque las grasas deberían ser grasas. Más bien deberíamos enfocarnos así las grasas que te hacen daño, ¿sí? Que son grasas trans, que son cambiadas molecularmente de tanto calor, etcétera, etcétera. Pero una grasa saludable, llamémosla así, puede ser desde semillas, pepas de sambo, linaza, jonjolí, chía. ¿Cuál es el aceite ideal para freír el huevo? Para freír el huevo. Ahora, ¿por qué un aceite es ideal o no es ideal? Yo considero que lo ideal, la característica ideal para freír un huevo es que sea estable a temperatura. Okay. Tú has hablado del aceite, has oído del aceite de oliva, que es extremadamente bueno, pero crudo. El rato que tú le pones a temperatura se desnaturaliza. Una molécula cuando sube la temperatura generalmente se satura y ya no es lo que te venden. Entonces el ghee es saturado, subes temperatura, es súper termoestable y no se desnaturaliza. El aceite de coco es otra opción porque también es saturado, pero le da su dulzor. Sí, Entonces, si el les gusta, ghee, vaya. Y creo que eso vale la pena la aclaración, es mantequilla clarificada, ¿no? Ajá. Esto es una receta oriental que tú hervías, hacías mantequilla, la calentabas y generalmente se va una fracción, una espuma, y tú vas quitando esta espuma y se va quedando una parte líquida. Sí, en YouTube está la forma fácil de hacer si no quieres ir a comprar. Maravillosas, ajá. ¿Es mucho mejor que la mantequilla? No sé si es mucho mejor, pero selecciona ciertos compuestos. Ok. ¿Sí? La mantequilla es un alimento, pero la mantequilla de vacas de pastoreo es una. La mantequilla de vacas que no se alimentan con pastoreo, con balanceado, es otra. Sí. ¿Por qué? No es filosófico. La alimentación, el pasto, el movimiento, hace que una vaca esté saludable. El balanceado, estar sedentaria. La vaca está igual como nosotros en el trabajo de 8 a 8, sino que come todo el rato, se engorda. Y eso genera que la cantidad de grasas que tenga la mantequilla, porque la mantequilla sale de la leche, y la leche es un reflejo de la salud, de la composición química de la vaca, entrando en esta paréntesis. Entonces,
Si estás con mantequilla está bien. Y de igual manera me hablaste del tocino. El tocino de animales limpios de pastoreo, yo considero que no necesariamente es algo que te va a hacer daño. Vamos a desayunar, almorzar y cenar tocino, pero de vez en cuando yo lo hago tranquilamente y es un balance, ¿sí? Ok, entonces desayunas, proteína, grasas. Sí. Proteína, las grasas, ahora, frutos secos, nueces, almendras, macadamias, pistachos, pecanas, etcétera, etcétera. Yo recomiendo que variemos. Las nueces tienen una composición, las almendras tienen otra, las macadamias tienen otra. Entonces, si podemos, tratemos de consumir. Igual también, no te vas a cansar todo el rato de estar comiendo lo mismo. Hay personas que les encanta la granola, pero podemos ir definiendo qué es granola. La granola no es avena y panela. La granola es una mezcla de en sí semillas. Yo lo utilizo con frutos secos. Depende, ahora, si haces deporte o qué tanto deporte, podemos poner ciertas pasas, podemos poner arándanos, podemos poner dátiles. ¿Por qué diferencia si haces deporte o no? Porque estás metiéndole más energía. Entonces, si haces deporte, puedes consumir energía. Nuevamente, si haces actividad física, tienes muchas más libertades. Sí. Primero vas a ser más saludable. Si eres sedentario, estás pensando, es la cultura del déficit, del ser mezquino. Y qué pereza ser mezquino con uno mismo todos los días. Yo no lo veo, o sea, no me parece sostenible. Qué pereza estar todo el rato, no tengo. Es como tener un buen sueldo y gastar $1 porque se te va a gastar. No va por ahí, más bien es ser abundante, mover tu cuerpo, que tu cuerpo sea eficiente y comer bien. Ok. Volvemos al desayuno, frutos secos, yogur, proteína, o sea, puede ser huevos, puede ser jamones caseros, puede ser yogur, puedes hacerte hummus. No sé si has entrado en el mundo de los hummus. El hummus es como una receta de un dip más o menos, es oriental, del Medio Oriente. Utilizan garbanzo. Nosotros aquí, en vez del garbanzo, podemos utilizar lenteja, podemos utilizar chochos, podemos utilizar habas y obviamente le podemos ir tuneando. La base es algún grano, tal vez, un poco de aceite de oliva, un poco de tajín, que es un ajonjolí tostado, molido. Y de ahí, si es quinoa, pues ponerle cebolla, ajo. Si es lenteja, cebolla, ajo. Si es chocho, pues ponerle albahaca, pues ponerle tomates secos. Queda increíble. Esa receta me robé de un amigo. Es buenísima, es mía. Entonces, hay gustos y hay gustos. ¿Y qué estás comiendo ahí? Estás comiendo una buena fuente de carbohidrato estable, con una buena calidad de grasa. Entonces, ese es un gran desayuno. Ahora, hay gustos y hay gustos. Esto lo puedes comer con una tostada de arroz si eres resistente al gluten pero también un buen pan. Un buen pan. Si no tienes intolerancia, exploremos el tema de buenos panes. ¿Qué es un buen pan? Tú ves fibra, tú ves frutos secos, puede ser una masa madre. La masa madre mejora, o sea, las bacterias. La masa madre es básicamente una fermentación de las bacterias, que le hace más disponible, un poquito mejor. Más digerible. Más digerible al pan. Pero el pan es un vehículo. Puede ser con aguacate, puede ser con mantequilla de almendra, mantequilla de nuez. ¿Quieres pelearte por 30, 40 calorías que tenga un poquito de miel de abeja? Ahorita ya hemos quemado eso. Entonces, no lo veo relevante, pero sí te cambia la mentalidad. Qué rico. Comí algo dulce. ¿Ya? Entonces, por ahí va un buen desayuno. Ahora, la cantidad es importante. Si acabaste de entrenar 2 horas a intensidades adecuadas, no es lo mismo que si no entrenaste y te levantaste o vas a tener un día. Entonces, las cantidades importan, pero eso ya es personalizado. Yo sí sugeriría, porque hombres y mujeres son distintas, somos distintos fisiológicamente. Si hacemos actividad física o no, eso también es importante. Y de ahí, siempre se ha hablado de los snacks. Los snacks son buenos, los snacks son malos. A ver, hay muy poca evidencia científica que te pueda garantizar que comer 5 veces al día es mejor que 3. Y eso incluye 2 veces snacks. O 3, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que utilizar como un criterio, ¿cuál es tu estilo de vida? Estoy comiendo afuera y siempre comeré afuera porque no tengo tiempo o no me estoy dando el tiempo para comer en mi oficina. Si es así, yo prefiero que comas un desayuno más grande, un buen snack que tú controlaste y después quitarle un poco el protagonismo al alimento malo que vas a comer en la oficina. Por ahí puede ir. Pero si no tienes hambre y tuviste un buen desayuno y almuerzas con calma, puede ser, también. 3 comidas al día también pueden llegar a ser buenas, ¿sí? Y hay tantas cosas por conversar. Sí, hay el ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Ahora el ayuno intermitente, espérate. Pero estamos en el orden de las cosas. Sí, primero. Un snack, yo te diría, si haces actividad física,
puedes comer algo un poco más energético. Si Ok. estás haciendo constantemente actividad física. ¿Te gusta la fruta? Cómete unas uvillas, cómete unas frambuesas, cómete unas frutillas. ¿La fruta acompañada de algo es mejor que la fruta sola? Genial. Podemos irlo complementando con un poco de semillas de girasol, unas pepas de samba. Una paciente una vez me mandó un bowl de uvillas con un poco de semillas de girasol. Me pareció genial. Unas barritas de granola con nueces, con un poquito de avena, con un poquito de semillas, que son medias secas, Ujú. con unas uvas. Me pareció genial. Entonces, todo ese tipo de cosas puede llegar a ser mejor. No hay que tenerle miedo a la fruta. También la cantidad de fruta es determinante. No es que voy a comer como guacamayo todo el día fruta, pero la fruta es, a mi criterio, es una buena fuente de carbohidratos que te viene con yapa, con vitaminas y minerales y antioxidantes. Entonces, si estás en un proceso de querer perder peso, tal vez son frutas que tengan menos potencial de energía, frutillas, frutos rojos generalmente. Si estás en un entrenamiento constante y quieres tener energía y no quieres, porque es importante los carbohidratos, nuevamente vamos al cortisol. Si estás estresado constantemente, tienes entrenamientos en ayunas, no comes carbohidratos, vas a picar el cortisol. Ok. Si estás entrenando bien y necesitas carbohidratos para que el cortisol comience a bajar. Es una respuesta fisiológica del cuerpo. Ujú. Entonces, toca ir personalizando a cada persona. Que fea redundancia, perdón. Pero de ahí un almuerzo. Yo, siendo lo más sencillo posible, imagínate un plato redondo. Ujú. La mitad, vegetales. Ok. Te Perfecto. gusta la lechuga, te gusta la espinaca, te gusta la remolacha, el rábano, lo que tú quieras. Yo recomiendo 3 colores. ¿Cuál es el principio atrás de esto? Cada color tiene su componente. Ujú. Entonces, si tienes verdes, tienes amarillos, tienes rojos, tienes 3 tipos de nutrientes. Entonces, comienzas a variar. Comer lechuga, tomate, cebolla con limón y sal, va bien, pero hasta cierto punto. Después ya no es de ensalada. El ecuatoriano es buenísimo para ese tipo de ensalada. Ujú. Pero ir variando también Vegetales. es importante. Ujú. Vegetales. Yo trato ahí de replicar conocimientos mediterráneos. Las ensaladas son buenas fuentes de grasas saludables. Hartísimo aceite de oliva. ¿Te gusta? Dale. Unas semillas de girasol, unas pepas de sambo, ajonjolí, linaza, lo que tú quieras. Puedes ponerlo en estas ensaladas. Las ensaladas son aburridas si tú las preparas aburridas, pero puedes tener muchas vinagretas. A mí me gustan los sabores ácidos, entonces exploro mucho el vinagre de palmito, el vinagre de plátano, que acá somos buenísimos para hacerlo. Uno de jerez, uno de uva, uno de vino, depende mucho. ¿Te gustan perejil, culantro, albahaca, tomillo, laurel? Puedes ir variando. Ya. Puedes saltearles, tratar de que predominantemente sean frescas, Ok. pero puedes saltear de vez en cuando con un poquito de ghee, un poquito de ajo, no sé si quieres, y después le pones un poco de aceite de ajonjolí, o sea, sacas del plato y el aceite de ajonjolí extra virgen, te queda buenísimo, y es algo sencillo. La ensalada en la mitad del plato. ¿Y después? Después vienen las proteínas. Ajá. Las proteínas deberían ser abundantes. Y mi formación va mucho hacia el deporte, hacia la actividad física, hacia que el cuerpo esté activo. Dicen que hay que comer 1 gramo de proteína por cada libra de peso. Depende de la etapa, depende de qué quieras hacer. O sea, si estás en una etapa de la temporada en la que quieres ganar musculatura, puedes subir 1.8, 2.2 gramos. O sea, yo soy una persona de 60 kilos, estaré comiendo más o menos unos 70, 75 gramos al día. Pero, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo calcular eso? Eso te iba a decir, ¿cómo se ven los 100 gramos de la carne? O Yo sea, te ¿cuánta? recomiendo tu mano, Ajá. no es la palma, es tu mano. Es un poquito más. El pedazo de pollo, el pedazo de El carne. libro te dice, los nutricionistas te dicen la palma de la mano. La palma de la mano. Yo No- te digo, come Ah, un poco más. ok. Es La tu mano. Sí, puede ser un filete de tilapia, de trucha. ¿Y eso pues, te da cuántos gramos más o menos así aproximadamente, como depende de una persona estándar, más o menos. Es que es bien complejo decir estándar, Claro, pero pero- dentro de mis experiencias en consulta, yo recomiendo entre unos 100 gramos hasta 150 en mujeres. O sea, 150 gramos es un filete, Ah, ok. más o menos, en una persona que está haciendo constantemente deporte. Pero también me gusta complementar con carbohidratos que tengan proteína. Aquí Ujú. no. La lenteja, el frijol, el garbanzo. Entonces ahí ya tienes un pequeño extra de proteína, ¿sí? Ya. Garantizas eso. Entonces, las proteínas, ahora hay gente que son vegetarianas, veganas, eso sí considero difícil. que debería ser más personalizado, porque no es porque es mejor o peor, sino que tienes menos herramientas.
Entonces tienes que ser más inteligente con esas herramientas. Ya. Las proteínas animales son mucho más eficientes. Así es. Comes, digieres, tienes todos los aminoácidos, estás listo. Pero cuando eres vegetariano, no. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso. Un pescado salteado, una menestra y un encebollado. Eso es un tremendo plato. Qué rico. Un pollo. ¿Y en la cena lo mismo? Depende mucho si vas a hacer actividad física o no. Ok. Vas a bajar un poco la cantidad de carbohidratos. Si estás entrenando constantemente, yo no te bajaría más que un 20, un 30% de carbohidratos. Y sobre todo elegir. Preferiría que comas chochos, unas tortillitas de quinoa. Ahora, todo lo que quiera yo hacer va a ser determinado por el paciente. ¿Estás durmiendo bien o no estás durmiendo bien? Entonces, no duermo bien, comí esto y me siento pesadazo. Ok, vamos a probar pescado, que es de más fácil digestión, y tal vez probemos un poquito un puré de yuca. Algo, o sea, hay que ir personalizando, ¿sí? Pero yo sí incluiría vegetales. Claro. Una ensalada. Ahí, en estos hermosos fríos que están haciendo en Quito últimamente, la gente no quiere comer frío. Y eso también hay que respetarlo. ¿Las sopas? Perfecto, exactamente. Un caldo. ¿Por qué mis colegas, por alguna razón, se han ido en contra de las sopas? Ya, hay sopas y hay sopas. ¿Qué es una sopa? O sea, un locro no es lo mismo que... No te vas a pegar un locro en la noche, que es muy cargado. Ajá. Y tiene leche y tiene queso, depende cómo lo quieras hacer, y de ahí le vas a poner el chulpi, etcétera, etcétera. Pero yo hasta ahora no encuentro por qué verlo mal, un caldito de pollo con vegetales, pues picar un poco de zanahoria, un poco de apio, un poco de cebolla, depende mucho de lo que te guste. Y desmenuzar un poco de pollo ahí. Hay gente que llega fatigada, o tal vez una crema de vegetales, una crema de tomate, con un poco de pollo desmenuzado, me parece tremenda cena, ¿sí? Obviamente hay que personalizar, hay que evaluar cómo está la salud de la persona, pero en parámetros generales, tomando en cuenta que es una persona activa, es saludable, no le veo por qué mal. Entonces, al caldo le puedes variar con un poco de jengibre, un poco de coco, te queda increíble. Cremas, tienes miles, zucchini, espinaca, toma. La única recomendación ahí es no agreguemos mucha papa, no agreguemos mucha maicena, porque le estamos subiendo mucha energía. Y algo que es bueno, le estamos inflando de energía y puede jugarnos en contra. Entonces, el snack en la tarde. Ya. El snack en la tarde, yo, por lo menos un 60% de mis pacientes tienen esa ansiedadcita, esa hambrecita, esa ganita de comerse o galletas, o chocolates, o dulce, o todo. Entonces se controlaron todo el día y llegan a la olla de arroz y se comen toda la noche. La olla de arroz. Por eso me sirve mucho el snack de la tarde. Y el snack de la tarde, yo generalmente priorizo frutos secos, chocolates altos en cacao, un guacamole, un hummus. Puedes hacer un poco de, así, un pomodoro con un poquito de aceite de oliva y comerte con pan. Algo de grasa, saludable. Te va a mantener químicamente más estable. Las ansiedades no es una falta de voluntad del cuerpo, de una persona. Es un estímulo a algo. Te está faltando algo. Entonces, ahorré. Y al final del día te pasa la factura. Me muero de hambre. Y vas a resistir un rato, pero no vas a resistir todo el rato. Si no eres organizado, eso te va a jugar en contra. Entonces, esa es una estructura de lo más general que puedo hacer. Me asusta que la persona gaste mucha energía o esté muy estresado o químicamente esté alterado el cuerpo. Entonces, hay que personalizar dentro de lo que más se pueda. Para eso estamos aquí, para ver que cada caso sea lo más práctico y lo más aplicable. Porque nada de lo que quieras hacer sin constancia y sostenibilidad lo vas a poder lograr. Eso, estate segura. Genial. Hay muchos mitos y verdades, entonces quisiera ir como por algunos temas para que nos cuentes un poco qué dice la ciencia y qué dices tú al respecto de estas cosas. Se dice muchísimo del azúcar y la glucosa que nos estabas contando. ¿Es verdad que, por ejemplo, consumir un poco de vinagre en un vaso de agua te baja la curva de glucosa y te permite que no sea tan veneno cuando consumes azúcar? Hay estudios que sí, que te pueden ayudar. Hay estudios que también te ayudan, también utilizan el agua con limón para alcalinizar. Lo importante no es encontrar estas herramientas que te den soluciones a algo que estás haciendo mal. Ok. ¿Sí? El azúcar en exceso está mal, punto. Entonces puedes decir, voy a encontrarle la trampita acá, voy a encontrarle... No deja de ser un problema, ¿sí? Entonces, el azúcar, si está en exceso todo el día, todos los días, estás complicado.
Hay evidencias científicas, es más, eso fue uno de mis proyectos de titulación. Estados de hiperglicemia en el cuerpo, o sea, tener azúcar en sangre alto en el cuerpo durante un lapso sostenido, te hablo de años, te hace estúpido. Pierdes del 20% del tejido cerebral si tu glucosa es elevada. Entonces, atención a los niños cuando están creciendo, entonces también. Sobre todo con los niños cuando están creciendo, porque el azúcar es parte de su dieta, es parte de su alimentación, y cada vez veo niños con resistencia a la insulina. Cada vez veo menores tener problemas de glucosa. Eso es un problema que cuando nosotros éramos niños, veías recién los tíos que tienen diabetes o los conocidos mayores que tienen diabetes a los 50. Ahora estamos con guaguas de 10, 12 años con problemas de hiperglicemias. Sí. Entonces, mi mensaje ahí no es tratar de bajar las curvas, los picos de glucosa. Mi recomendación ahí es tratar de comer alimentos que no tengan picos, bajo ningún punto. Ahora, si te vas a comer un heladito con tus amigos, porque es parte de la vida, perfecto. Pero que sea una excepción, no es la regla. Aquí me como un heladito y después en la tarde acá otro, pero es un hito, otro por acá. Haz matemáticas. ¿Cuántos errores a la semana estás teniendo? Y yo con mis pacientes les pongo una ecuación. Imagínate, 100% de eficiencia es comer perfecto. Yo no te recomiendo, porque la cabeza te va a patinar. Si comes el 85% de las veces adecuadamente, que es 3, 4 excepciones a la semana, dale, vas a estar tranquilo, vas a vivir en paz. Pero sé inteligente con lo que te metes a la boca, porque no es para que te calle el hambre, sino es para que te construya. Entonces, ese mindset te va a ayudar un poco. A mí me sirven nuevamente estas personas, estos pacientes que quieren entrenar y ganar la Olimpiada. Sí. Todo es mindset. ¿Cómo vas? ¿Qué quieres lograr de la comida? Si quieres un placer momentáneo de la comida, estamos un poco complicados. Pero si quieres cuidar y construir tu cuerpo a través de la comida, creo que es un camino un poco más limpio. Y puedes, nuevamente, tener ciertas excepciones, pero son excepciones, no son la regla. Ok, fabuloso. El alcohol. Ya hace varios años nos dijeron que eso de que una copa de vino al día es bueno para el corazón, falso. Entiendo que, y estuvo aquí también el Nelson Maldonado, que es un neurólogo, y nos decía, sí, bueno, sí es malo para la salud, pero para la salud mental, por ahí el tema de la socialización, sí, un traguito de vez en cuando. ¿Existe una forma más inteligente de tomar alcohol? ¿Y qué bebidas hay que priorizar sobre otras? A ver, el alcohol, estoy totalmente de acuerdo con el Nelson, que es salud también es salud mental. No somos robots, no somos una ecuación que tenemos que consumir esto y todo bien. O si no llegáramos y nos inyectáramos una sonda en la casa y todo bien. Te apuesto que probablemente estarías deprimido la siguiente semana. El alcohol, si es una copa de vino, se vendía mucho por los polifenoles, por los antioxidantes y demás, no necesariamente por el alcohol. Pero sobre todo la cantidad, la dosis del alcohol es lo relevante. Si es más de una copa o 2 copas, estamos complicados. Ahora, y además hay estos agregantes, que es un cóctel. Metes alcohol, metes cola, metes azúcar, metes tal. Boom, es un bombazo. El alcohol tiene una característica especial, que es muy alto en energía y es muy fácil de digerir. Entonces, eso se va a generar un pico muy alto de energía, glucosa, y generalmente se va a reservar como grasa. Entonces, engorda. Sin duda te engorda. Si lo vas a tomar en exceso, una buena borrachera es una cantidad de calorías enorme, de fácil metabolización, y sobre todo te asfixia el cuerpo. Tal cual. O sea, el alcohol es algo que existen las mitocondrias, que son organelos que básicamente las plantas de poder de energía del cuerpo. El alcohol les asfixia, corta estas plantas. Entonces comienza desde ahí, te asfixia el cuerpo. O sea, tu cuerpo no puede generar energía de manera eficiente si estás constantemente expuesto a dosis elevadas de alcohol. Yo no recomiendo, o sea, a mis pacientes siempre manejo este balance. Tú puedes tomarte una copa, dale, perfecto. No me voy a ir a guerra por eso. Pero si te tomas más de 2 copas o es constante, yo no puedo justificar eso bajo ningún punto, ¿sí? Entonces, resumiendo esto, los cócteles, tratar de ser uno lo más eventual y vas a tener un exceso de energía ahí. Yo priorizaría tragos un poquito de calidad. ¿Qué es de calidad? Cuando uno dice un whisky fino o uno no tan fino,
no es el tema de ser elitista. Tú eliges la cantidad, en la producción del whisky, tú eliges el metanol o el etanol. Uh-huh. Entonces, es el uno te emborracha un poco, el otro crea cortocircuitos en tu cerebro. Entonces, pide calidad de alcohol. Si vas a tomar, trata de hacerlo. Una copita de vino, una cerveza. A mí me gusta mucho la cerveza. Yo entreno mucho, ¿sí? Pero la cantidad es súper, súper importante. Yo, 100 mililitros, 150 mililitros no es más. Es menos de un vaso. Pero a mí me gusta el sabor. Entonces, esas cantidades son pequeñas y manejo un balance, obviamente. Si tienes que escoger entre una cola, una kombucha o una cerveza. La cola es basura. Ok. Puede ser rico. Si te da ganas y estás antojado de una cola, todo bien. La kombucha es una bebida muy, muy interesante. Tiene muchos compuestos, fermentos, pre y probióticos muy buenos. Y una cerveza también es un buen fermento, ¿sí? Yo estaría por la kombucha y la cerveza. A mí me gusta bastante la kombucha. Soy pésimo para hacer kombucha, porque ahorita la gente lo estaba haciendo en casa. Sí, yo sí. Soy malo para eso. No se me hizo un hongo enorme, sabía... No me encantó. Sí. Pero me pasó. ¿Y cerveza sin alcohol o cerveza con alcohol? O sea, la cerveza... Le estás quitando uno de los componentes que te puede jugar en contra, el alcohol. Si te gusta el sabor de la cerveza, dale. A mí no me gusta la cerveza sin alcohol. A mí me gusta porque también me relaja un poco. Un vaso de cerveza me relaja un poco. Estoy después de un entrenamiento, desayuno, como bien. Tomarme una cerveza o tal vez llego a la casa después de consulta. Es casi un protocolo que tengo. Ojo, la dosis, la cantidad es importante. Llego a la casa, una cantidad pequeña. A mi papá le encantaba el vino, entonces una copa de vino o cerveza. Y mientras hago eso, corto vegetales y me hago la cena. A mí me gusta darme el tiempo para comer bien, comer en general fresco. Y ojo con tomar todos los días, porque el alcohol es diferente en el cuerpo de la mujer que del hombre. Eso es una buena pregunta. A nivel fisiológico no te puedo responder exactamente, pero el alcohol igual va a tener un mismo comportamiento y puede llegar a ser, genera muchos radicales, puede oxidarte y tiene un exceso de energía. El huevo. Igual, antes se le tenía muchísimo miedo al huevo por el tema del colesterol e incluso había la moda de comer solo la clara del huevo, pero ahora se dice que lo que tiene la yema es la colina, que es un nutriente súper importante para el desarrollo del cerebro y que por ahí comerte 3 huevos al día en el desayuno no está tan grave. ¿Cuál es tu postura respecto al huevo y cuánto huevo? O sea, huevos y huevos. Huevos criados en pastoreo van bien, huevos no criados en pastoreo todo bien, pero hay que tenerlo un poco más de cuidado. Esto es de evidencia y justo me llegó ayer una persona que estaba súper asustada por el colesterol. Estaba súper... le habían dicho que tiene que tomar pastillas de por vida. Y eso es un tema que hay que manejarlo con un poco más de responsabilidad, ¿sí? El huevo no es el malo de la película. El cuerpo tiene 2 mecanismos más o menos para hacer colesterol, siendo súper básico. El uno es de la dieta, el otro es de sí mismo. ¿Sí? Cuando comes, el cuerpo puede producir colesterol. Si tú bajas mucho el de la dieta, no comes nada de colesterol, lo que haces es estimular a que el cuerpo produzca más. Si tú tienes un consumo moderado de colesterol, el cuerpo tiene una producción moderada, ¿sí? Ahora, hay colesterol. ¿Qué es el colesterol? ¿Sabías que 1/5 del peso seco del cerebro está hecho de colesterol? No sabía. ¿Ya? Entonces es una molécula que nos sirve mucho, es muy potente para temas hormonales, sexuales, desarrollo cognitivo y demás. Hay investigaciones que vinculaban características cognitivas, o sea, razonamiento, memoria, con niveles medios a altos dentro de rangos saludables, obviamente, de colesterol. Entonces el colesterol es un componente importante dentro de nuestra función cerebral. Ahora, hay que moderar, no es comer huevos todo el día, pero ningún tipo de alimento te va a sentar bien. Pero el huevo en principio no altera el colesterol de la sangre. El colesterol de la sangre es porque me fui de fiesta acá, comí afuera, pero le tengo miedo al huevo. Evaluemos más bien los componentes estructurales de tu alimentación y después podemos ver si el huevo no está haciendo. Pero 2 o 3 huevos al día no hay mayor problema. Es una fuente. Y yo trabajo también en comunidades donde el acceso a carne es un poco más complejo y el huevo es una excelente solución.
Si sería bajo esa lógica, tendría los niños altísimos en colesterol, y no es así. Entonces, es un alimento seguro. Yo generalmente varío entre huevos de codorniz y huevos de gallina. El huevo de codorniz es un animal más pequeño, entonces tiene un poquito más relación entre proteína y colesterol. Si quieres, vas a aprovechar un poco más de la proteína, pero también puedes ir variando. Entonces, el huevo en sí no es el malo de la historia. Carnes medio quemadas y súper cocidas. ¿Hay alguna forma ideal de cocinar las carnes o la proteína animal? A ver, hay compuestos que cuando tú expones a la parrilla la carne y es como carbón, estos se ha evidenciado que tienen un efecto en el cáncer. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Un asado de vez en cuando todo bien, pero si estás constantemente comiendo asados y exponiendo la carne a la brasa y generando estos compuestos que pueden promover al cáncer, hay que tener un poco de cuidado. Ahora, si lo ves desde una óptica de higiene y no confías en el higiene de la carne, cocínala. Okay. Si confías en el higiene, y que me refiero a los procesos de la carne que sean higiénicos, la carne tiene una buena biodisponibilidad de hierro. Entonces, por decirte, pacientes con anemia, lo que se recomienda es que las carnes estén frescas. O sea, medias cruditas, término rojitas. medio. Y ahora también es tu gusto, ¿no? ¿Qué te gusta? Existen distintas utilizaciones dependiendo los puntos. Cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene más o menos sus riesgos. Pero sí, puedes irlo variando. Si haces muy cruda la carne, a mí me gusta bastante, por decirte, un cuarto a término medio. Pero yo no como término medio en cualquier lugar, porque te puede dar una intoxicación del demonio por comer muy, muy tierna la carne. Si es un lugar que le dudas, 3/4, pásale un poquito más. Entonces por ahí va un poco el tema de las carnes. Ok. El ayuno intermitente, Uh-huh. ¿es diferente para las mujeres y para los hombres? Sí, sí. Y es diferente para cada persona. O sea, para tener el ayuno intermitente es una verdad a medias. Deberíamos verlo desde un panorama total. Uh-huh. ¿Qué hago yo de mi vida? ¿Como bien? ¿No como bien? ¿Estoy saludable o no estoy saludable? ¿Hormonalmente estoy estable o no estoy estable? ¿Sí? Esas son las reglas básicas. Ahora, ¿cuál es tu propósito de tener un ayuno intermitente? Si eres un deportista, no creo que es muy compatible. Me refiero a deportista, pero hagamos actividad física. Uh-huh. ¿Sí? La única actividad física que te ayuda a quemar grasa en ayunas es máximo en zona 1, que es hay plena disponibilidad de oxígeno. O sea, cuando puedes conversar. Relajado, inclusive más bajo que eso. Vas caminando tranquilamente. Caminando, okay. Sacándole al perro. Ya. Máximo 40 minutos. Ahí existe una utilización de grasa, ¿sí? Pero si vas a montar bici, ya subes el pulso. Si vas a caminar más rápido, a correr o en subidas, te vas al parque metropolitano y caminas, eso ya no es. Entonces, el ayuno lo que provoca, y ahí sí me he metido mucho en el tema, porque tengo muchos deportistas que creen o piensan que el ayuno, entrenar en ayunas les va a sentar mejor. Yo no es una opinión que tuve si no revisé un metaanálisis, que es una revisión de papers tras papers de un mismo tema. A mi criterio creo que nunca es válido entrenar en ayunas o tener estos ayunos muy, muy prolongados. Ya vamos a hablar de los ayunos en general, pero hacer actividad física en ayunas lo que hace es estimular mecanismos de crisis en el cuerpo. Okay. Volvemos al mismo, cortisol, ¿sí? Porque ya no tienes reservas en el hígado de energía, ya no tienes reservas de energía en los músculos, y lo que haces es subir cortisol, necesito, el cuerpo entra en crisis. Y tú cuando entrenas quieres producir, no quieres meter en crisis al cuerpo. Y en ese sentido, si te levantas y sales, no sé, a trotar, por ejemplo, ¿cuál es qué es un snack? ¿Qué te comes para no estar pesado y tener energía, pero luego no estar con la comida hasta acá? Ah, exacto, buen punto, súper buen punto. Imagínate comerte un bowl de granola y correr. Sí, no, todo mal. Probablemente vas a sentirte miserable todo el entrenamiento. Yo soy muy fanático de las frutas. Ok. ¿Sí? ¿Un plátano? Un plátano, unas uvas, mango, que tienen un potencial de energía más alto en el cuerpo. Pero además tienen esta yapa, que son vitaminas, minerales, ¿sí? Entonces es una energía bastante de buena calidad. Okay. Depende mucho qué entrenamiento tienes. Ahorita se habla mucho del gramaje de carbohidrato por hora que tienes. ¿Cuántos gramos de carbohidrato necesito comer para entrenar 1 o 2 o 3 horas? Yo te recomiendo un pequeño bowl, no nos mareemos, un plátano puede llegar a ser. Ahora, tengo deportistas que son nadadores y cuando nadas, comes una fruta y estás igual, te sienta pesado. Puedes hacerlo con líquidos, puedes mezclar un agua de coco, un poco de jugo de naranja y tienes ahí
una bebida deportiva criolla de bastante utilización. Hay polvos de proteína y polvos de aminoácidos. Uh-huh. ¿Cuál sirve y cuál sirve para qué? Los aminoácidos son ladrillos, las proteínas son las casas. Ok. Sí, la proteína es la molécula completa, los aminoácidos son los componentes de la proteína. Yo recomiendo primero garantizar que porque, a ver, el orden es importante para mí en cuando yo suplemento proteína. Uh-huh. Primero quiero que tú aprendas a comer. Si tu alimentación se basa en un parche, estamos complicados. Entonces, toca evaluar, ¿no? Sí. Pero si estás entrenando, depende del tipo de entrenamiento que hagas, depende de la estructura semanal que hagas, depende de tu peso, tu sexo, y con ello suplementar proteína. No es algo que vi en TikTok y me voy a pegar los 20 gramos. Ahora, existe evidencia que nos da calma, que inclusive 3-4 gramos de proteína por cada kilogramo de peso no llega a ser nocivo para riñones o hígado, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Okay. O sea, mucho cuidado en eso. Yo no recomiendo suplementar proteína. De mi formación, o sea, mi formación académica es mucho trabajar con guambras, con niños. Uh-huh. Entonces, prefiero irme hacia la educación. Puedes garantizar dietas súper altas en proteína con comida. Sí. La proteína es realmente cuando no encuentras solución a tener un buen hábito. Y eso me late que no es lo mejor. Después tienes los aminoácidos, los BCAAs, que están muy en boga ahorita en competencia. Y esos se pueden utilizar, pero complementos del deporte. Okay. Yo como siempre lo digo, o sea, la salud tiene más o menos un 20, un 30% de influencia en rendimiento deportivo. Los suplementos llegarán a tener un 2, 7%, tal vez un 12%. Es algo pequeño. Y invertimos mucha plata y recursos y tiempo en algo pequeño y no en lo verdaderamente importante. El hígado graso es otra de las cosas que parece que viene como silenciosamente. ¿Cómo ves tú este tema del hígado graso en tus pacientes? Hábitos. Todo en nutrición. Yo creo que no pudieras nunca desvincular los hábitos de la nutrición. Okay. Ver en qué condición está. Ver qué otro tipo de... Porque hay pacientes que te vienen con hipertensión, te vienen con hiperglicemias, te vienen con hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias y después del hígado graso. O sea, es un círculo enorme de problemas. El hígado graso es uno dentro de todo este círculo enorme. Y no es un síntoma de la obesidad, o sea, no tienes que estar hipergorda para que te pase este tema del hígado graso, ¿no? Yo, la verdad, cambié mi óptica mucho. Tenía un paciente que era triatleta, grandote, fuertísimo, y estaba a un paso de desarrollar diabetes. A un paso. Tenía la glucosa disparada durante un lapso de tiempo de más. Hay un indicador que se llama hemoglobina glicosilada, que es un indicador que te mide más o menos 3 meses de glucosa. Más o menos, una aproximación. Y este paciente tenía extremadamente alto. Entonces, claro, pero yo hago deporte. ¿Y qué comes? No, o sea, gasto calorías, como calorías. ¿Cuál es la lógica acá? Estás gastando nutrientes, estás desgastando el cuerpo y solo estás teniendo energía. ¿Y dónde están los demás tejidos? Uh-huh. Entonces, eso en analogía puede llevarte también al hígado graso. No necesariamente tienes que estar gordo. Puedes estar mal alimentado. Y ahorita cada vez la comida tiene menos calidad. Entonces, y más energía. Estamos bombardeados de energía, pero bajísimos de nutrientes. Y esa separación sí es súper importante. ¿Qué son nutrientes? ¿Y qué son calorías? La caloría es energía. Los nutrientes son básicos para la salud. Entonces, la dieta no debería ser, tú no eres 1600 calorías. Tú eres nutrientes, tú eres alimentos, tú eres estilos de vida. ¿Y dónde quedan las emociones atrás de los alimentos? ¿Estás tranquila con lo que estás haciendo? ¿Te sientes enferma? ¿Por qué tratarte como enferma cuando no lo estás? Come bien. No tenemos, nosotros los nutricionistas no podemos hacerte sentir enfermo cuando no lo estás. Y eso es muy importante. Pero una buena nutrición sí puede mejorarte el estado de ánimo. Todo. Es químico. El cerebro y ahí hablas de un tema súper importante. Cuando el cerebro está inflamado, no lo sabemos. No tiene receptores de dolor. Y cuando el cerebro está inflamado, se envejece muy rápido, se muere muy rápido. Cuando yo estaba graduándome, qué loco ya sueno viejo, hace unos 10, 11 años, ya se vinculaba los estilos de vida, gluten, grasas saturadas de baja calidad,
y carbohidratos simples con el desarrollo de Alzheimer, de Parkinson, de demencias y de depresión clínica. Está muy vinculado tu alimentación, tu cerebro. Y el cerebro es lo que domina tu estado de ánimo, cómo gestionas tu vida, básicamente. Entonces, comencemos a cuidar no solo los músculos y la panza, sino el cerebro. Se nos va acabando el tiempo y me quedan muchas cosas, pero una cosa que no quiero dejar pasar es el tema de la hidratación, porque no es suficiente tomar 2 o 3 litros de agua al día, ¿o sí? Hay una fórmula que te basa en tu peso y ahí puedes aproximar. Ok. Si fueras sedentario. Si haces actividad física. Y es muy buena tu pregunta, porque ayer también me llegó un paciente que tomaba agua con sal porque oyó que necesita electrolitos. Entonces, la hidratación es hidratación agua. Manejémoslo, dividamos dos componentes. El agua. Tú tienes un peso, eres hombre, eres mujer, y eso también hace referencia a qué tanta cantidad de musculatura tienes. Los hombres tienen distinta cantidad de musculatura que las mujeres, entonces los niveles de hidratación deberían ser distintos, pero más o menos en números básicos, de entre 1,5 litros a 2,5 litros es una cantidad adecuada. ¿De agua o de líquidos? Agua. De agua. Sí, no importa cuánto agua. té, café y Ahora, kombuchita te tomas. vamos con los líquidos. Tomar bebidas azucaradas te deshidrata. Comer comida salada te deshidrata. Tomar bebidas con muchos compuestos en tendencia no es agua. Tomar café te deshidrata. Tomar té te deshidrata. Okay, entonces yo tengo pacientes que me dicen, pero soy buenazo porque me tomo 6-7 tazas de café y me estoy súper hidratado. Oye, ¿cuántas veces te vas al baño después de tomar el café? Estás perdiendo líquidos y el café es diurético, o sea, te deshidrata de a poco. El agua es agua. Ahora, cuando estás haciendo actividad física, lo recomendable, siendo bastante sencillo, es si tus entrenamientos es de 1 hora a 1 hora y media máximo, con agua es suficiente. A partir de la 1 hora y media en adelante de entrenamiento, ya deberías tomar electrolitos. ¿Sí? Los electrolitos son bebidas, son pastillas o te vienen en bebidas. Entonces, mucha gente se marea cuando estoy haciendo deporte. Hacer deporte es jugar un poco de vóley durante una media hora y se toma 2 o 3 bebidas deportivas. Es excesivo. Claro. Porque las bebidas deportivas tienen sodio. ¿Y por qué digo agua? Porque en teoría también deberías estar comiendo frutas, vegetales que tienen minerales. Tienes sodio, tienes potasio, tienes calcio, tienes magnesio. Entonces ahí ya deberías estar hidratado, ¿sí? En tendencia general. Pero la hidratación varía mucho porque hay mucha información o información a medias. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. ¿Y entonces qué pasa con tu paciente que se toma agua con sal? ¿Es malo? Suelta el agua con sal. No te tomes agua con sal porque te estás deshidratando. Entonces, toma agua. Yo le digo agua yucha, agua simple, agua sin ningún sabor, y después con sopas, con caldos, con ensaladas podemos hidratar, y si estás entrenando muy duro, manejemos tu entrenamiento. Genial. Se nos acaba el tiempo y quiero hacerte 3 preguntas cortitas, con respuestas cortas, porque pues ya no tenemos más tiempo. Dime, ¿qué 3 cambios concretos podrías recomendar que sean sostenibles para una persona que quiere un poco empezar a lanzarse en el tema de los buenos hábitos y comer bien? Muévete. Elige mejor tus ingredientes y empieza ahora. Ok, genial. Cuéntame un alimento que está subvalorado y que te parece que es una joya para el cuerpo. Los alimentos de acá son realmente joyas. Se ha perdido bastante valor unos choclos, a motes, a camotes, a zanahoria blancas, a las ocas, a las habas. Ese tipo de alimentos son increíbles. Hay las máchicas, hay los pinoles, hay las chichas. Todos esos son... Y esos son los probióticos que ahorita están en boga. Nosotros tenemos miles de pre y probióticos, o sea, fermentos. Las chichas es un mundo, los guarapos, los mishkis, todos esos. Entro mucho en comunidades, entonces yo valoro mucho eso, a mí me encanta eso. Gracias. Y en tu trabajo como acompañamiento en las comunidades, ¿qué podemos aprender sobre, o qué nos falta en el sistema público, por ejemplo, en un país como el nuestro, sobre la salud preventiva? ¿Y cuál sería la forma de empezar
a tratarnos con salud preventiva y no la paliativa que es la que tenemos ahora. O sea, eso es un problema en general en el mundo. Cuando ya estamos enfermos, nos cuidamos. Y eso es persona a persona. Cada persona se asusta y cambia cuando está enfermo. Eso es sistemas de salud, pero el sistema de salud refleja lo que somos nosotros. Entonces, es mucho invertir en recuperar los productos que teníamos antes y en comenzar a hablar lo que estamos hablando ahorita. Pero no necesitas comer salmón, puedes comer una trucha, o puedes hacer un poquito de ocas, un poquito de habas, un poquito de... Es lograble. Los principios que estamos hablando de nutrición de hábitos deberían ser replicables a todo nivel. O sea, comencemos a vincular la alimentación con cómo construyes tu cuerpo. No solo engordar o no. Trasciende la grasa. Es tu cerebro, es tu química, es tu salud, es tu estilo de vida. Estás trabajando, estás viviendo para tratarte mal o para tratarte con calidad. Y no es caro, créeme. Comer sano a veces es más barato que gastar en comidas procesadas. Hagan matemáticas simples. ¿Cuánto les cuesta un delivery o comer afuera? Hagan eso por mes y con eso será unos 60, 80 dólares, siendo sencillo. Con 80 dólares te puedes comprar maravillas, maravillas, maravillas para ti, no para nadie más, para ti. Entonces, valoremos un poco el cuerpo, cuidemos un poco el cuerpo antes que apagar incendios. Gracias, Alex. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos ubicarte? Yo estoy como Fundación Sumac. Sería importante que nos visiten, que conozcan lo que hacemos. Trabajamos en comunidades en todo el país. Estamos con los guaguas promoviendo deporte y salud. Lo que estamos hablando, pero con el mecanismo del fútbol. A los guaguas les mueve el fútbol. Y lo que quiero cambiar mi vida es, quiero ser un buen futbolista. Perfecto. Al entrenador le hacen más caso que a los papás. Entonces, al entrenador le formamos para desarrollar buenos hábitos de nutrición, salud mental, salud en general. Entonces, ese es el proyecto de mi vida. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo y por acompañarnos. Un gusto siempre. A ti que nos sigues y nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube, por favor, ponnos un like, déjanos tus comentarios, dinos qué te pareció la conversación, qué te faltó para una próxima conversación y comparte, porque estas informaciones útiles son de muchísimo valor para muchas personas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima.